Amigos de Cuatro Vientos, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Qué gusto estar en este día, jueves 11 de noviembre del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, esta emisión de nuestra plataforma 4B TV, Diálogos. Y el diálogo del día de hoy, como todos los jueves, es con nuestro queridísimo amigo Jesús Sosa Castro. Jesús Sosa Castro, usted de seguro ya conoce a Jesús, si ha estado siguiendo nuestros programas de los días jueves, desde hace cuando menos 2 años está con nosotros colaborando Jesús, primero como articulista, hoy sigue siendo nuestro articulista, uno de nuestros mejores articulistas, todos son muy buenos y todas son muy buenas porque también tenemos mujeres participando con sus escritos acá en Cuatro Vientos. Y ahora que tenemos ya listo esta plataforma de 4BTV, pues Jesús se sumó también ya hace un buen rato con nosotros y los jueves pues nos hace el favor de estar también participando con nosotros. Y el día de hoy, pues el tema con Jesús Sosa Castro, un comunista congruente, de los auténticos, de los verdaderos, de esos que están poco a poco ganando espacios en el gobierno de la Cuarta Transformación, como le dice Andrés Manuel López Obrador y los simpatizantes de Andrés, y pues, el presidente, para que no seas igualado, a veces nos dicen eso, hay que tratar al presidente con esa característica, con ese título que tiene. Y también, pues Jesús Sosa Castro es un activista social muy activo en la Ciudad de México, desde donde estamos con él enlazándonos. El día de hoy, Jesús Sosa Castro, el tema, pues fundamentalmente tiene que ver con el tema de la austeridad, con el tema de la congruencia, con el tema de vivir honestamente, con el tema de no ser pretencioso, de no exagerar en los gastos públicos, de mantener a raya la corrupción. Y esto es muy importante, Jesús. Olga Alicia, también te saludo. Muchas gracias por estar con nosotros, Olga. Gracias a ti, Javier. Y rápidamente, nada más mostrarle qué tan importante es. Permítame nada más un momentito, jóvenes, Jesús y Olga. Tengo el día de hoy, amigos y amigas, hace unos cuantos minutos, el portal Sin Embargo está reproduciendo una nota y los invito a que participemos nada más con las vistas de una nota que nos está dando de esto de lo que estamos hablando, cómo la función pública en México se ha pervertido a tal grado de que cuando pensábamos que temas tan escandalosos, tan extravagantes, estos sí, extravagantes, de algunos funcionarios y gobernantes de este país, como lo fue el famoso La Colina del Perro, por ejemplo, del expresidente López Portillo, o la famosa, el Partenón, allá de aquel personaje tan siniestro, policía, Arturo Durazo. Arturo el Negro Durazo. Bueno, pues hoy, amigos y amigas, estamos ante otro nuevo escándalo de este exgobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, al que le están descubriendo y le están sacando sus trapitos al sol el nuevo gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez. Vea usted este búnker. Esta casa es la que habitaba el exgobernador de Michoacán. Este búnker, esta casa, contaba con tres helipuertos. Ah, caray. Una cancha de tenis, otra también de baloncesto, 2 albercas, un salón de eventos para 500 personas, 2 comedores, una terraza, un balcón, 3 jacuzzis, 10 sanitarios y un área de gimnasio que se encontró vacía. Pero ¿sabe usted? Y ahorita le voy a manejar este dato que le digo, está reproduciendo. Vean usted nada más el interior. Esto que usted está viendo aquí es una de las 2 albercas. Esto, que está con una lona, que tapando obviamente la pureza del agua que contiene esta alberca. Ahí está, una de ellas. Que se va ahora a utilizar como recinto cultural en la ciudad de Morelia, allá en Michoacán. Pero cuando ya todos pensábamos, bueno, esta casa pues estaba blindada. Pero si usted ve este pequeño espacio, ¿sabe qué es?
Es una sala para salir huyendo en caso de que tuvieran algún Mira, problema. como Chapo Guzmán. Sí, efectivamente, amigos y amigas, un pasadizo secreto a manera de ruta de escape, ¿sí? Que nos da muestras del nivel, de la forma de pensar, del estilo de vida que se dan algunos funcionarios públicos en este momento, en este país, que pues está en un estallido de nueva cuenta de un escándalo por una situación que se da con la boda del hoy ex titular de la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? Y que eso provoca en esta boda una reacción por parte del presidente de la República, quien ahora nombra a Pablo Gómez un comunista, mi estimado Jesús, realmente un comunista que de muchos años, congruente también, ¿sí? Un legislador que tiene también cuando menos 3 veces como diputado federal, 2 veces como senador, un legislador, un parlamentario que ahora asume la responsabilidad de combatir a lo que él llama, justo como lo menciona también Andrés Manuel López Obrador, el Estado corrupto. Olga Alicia. Bueno, amigos, amigas de Cuatro Vientos, muy buenos días. Gracias, Javier. Gracias, queridísimo Jesús Sosa Castro, por estar un día más con nosotros en este programa de Cuatro Vientos. Y sin más, queremos saber tu opinión sobre todo este escándalo que se desató con la boda de el ya ahora ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, y su ya ahora esposa, Carla Astrid Humphrey. Y que nos digas tu opinión, porque fue una vorágine lo que sucedió la semana pasada, ¿no? Sale la información rápidamente, se estructura, nos llega a nuestras mentes de tal manera que de pronto todo lo que inició con la información de que habían detenido, lo cual resultó falso, que estaba detenida la secretaria de Turismo de la Ciudad de México por llevar $25,000 en un avión privado a Guatemala, que lo habían detenido los autores guatemaltecas. De pronto todo eso ya se convierte en lo que sabemos. Nos enteramos, los que no sabíamos, que éramos la inmensa mayoría de los mexicanos, que se estaba casando Santiago Nieto con Carla Astrid Humphrey en Antigua, Guatemala, y que le salpicó todo este escándalo porque en ese avión iba ni más ni menos que Ortiz Gili, el dueño del periódico Universal y dueño de no 25 sino de $35,000 que de manera ilegal llevaba en ese avión. Eso fue lo que se dijo, porque no está permitido meter más de $10,000 a un país, aunque después sacaron por ahí, hicieron circular copias fotostáticas de documentos en los que se dice que sí se reportó, que se llevaba esa cantidad. Bueno, como quiera que haya sido, resultó como una especie de carambola perfecta que en un abrir y cerrar de ojos tumbó a 2 funcionarios. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aceptó la destitución, la renuncia, porque le presentó su renuncia la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, y poco después el presidente de la República acepta la renuncia de Santiago Nieto y lo hace en la víspera en que va a ir además el presidente a la ONU, al Consejo de Seguridad, donde México tiene la presidencia ahora de este Consejo de Seguridad de la ONU, y donde el eje vertebral de su discurso sería, como lo fue, combatir la corrupción en el mundo, ¿verdad? Y luchar por un reparto más equitativo de la riqueza, apoyo a los pobres. Y bueno, viene enseguida, poco después, el nombramiento de Pablo Gómez al frente de esta unidad de inteligencia financiera. Pues tu opinión, queridísimo Jesús, que conoces lo que conocemos nosotros de estos personajes, y a Pablo Gómez lo conoces de mucho tiempo, porque han sido compañeros de la militancia en la izquierda comunista, en la izquierda
que ha pasado por todas, como dijo López Obrador de Pablo, que ya las pasó todas, incluida la cárcel, tú también estuviste ya en la cárcel, amigo. ¿Y qué nos puedes decir de esto que sucedió y tu opinión también del nombramiento, del trabajo que puede desempeñar Pablo Gómez al frente de esta unidad? Empieza por donde quieras, que el pastel está grande. Bueno, pues es difícil encontrar la hebra de este asunto que está entretejido en varias aristas complejas, difíciles de explicar a estas alturas, por lo menos, ¿no? Primero, quisiera dejar registrado mi punto de vista sobre lo que pasó en esta semana, ¿no? Que fue una semana bastante movida desde todos los puntos de vista políticos, a nivel nacional, a nivel internacional. Me parece que el discurso del presidente de la República en la ONU, en la sesión de la eh, comisión, ¿cómo se llama?, de El seguridad. Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. Exacto, exacto. Pues es un discurso verdaderamente trascendente porque me parece que lo planteado en su discurso, en su disertación, pues va más allá de lo que es prácticamente, según yo, una opinión sobre los problemas domésticos, sobre los problemas del país, ¿no? Está planteando algo muy importante que trasciende las fronteras y que ya a estas alturas parece ser que se están acercando a 50 países que están interesados en hacer suyos estos planteamientos que hizo el presidente mexicano, ¿no? Bueno, pero al margen de eso, quisiera señalar que coincidentemente con lo que él plantea públicamente, no solamente en la ONU, sino aquí en el país, de manera recurrente sobre la austeridad republicana, sobre la honestidad, sobre la transparencia, pues son elementos básicos en una idea que se tiene de lo que debe ser un gobierno al servicio del pueblo, ligado a los intereses del pueblo y sobre todo tratando de aislar y de acotar pues lo que de manera tradicional por varias décadas se había venido desarrollando en los gobiernos anteriores, que tenían que ver con una serie de prebendas, privilegios, manoseos de los recursos económicos públicos y además pues con un entreguismo y una falta de patriotismo bastante pues inexplicable, por decirlo menos, ¿no? Entonces, en esta situación, me parece a mí que era obligado que el presidente de la República tomara nota y una decisión respecto de lo que pasó con la boda de Santiago Nieto y con el posterior nombramiento de Pablo Gómez para sustituirlo en la unidad de inteligencia financiera, ¿no? Pero sobre la boda yo quisiera hacer algunas puntualizaciones que a mi juicio son necesarias, ¿no? ¿Cuáles son, desde mi punto de vista, las razones reales que determinaron que Santiago Nieto renunciara o lo renunciara? Yo no creo que haya sido el hecho de que haya hecho una boda con cerca de 300 invitados en un país cercano al nuestro, que tiene una explicación. Yo creo que lo que se ha dado a conocer en el sentido de que había sido amenazado por algunos grupos de poder y que buscaba que su boda fuera pues un acto discreto, alejado del ruido político y demás, pues estaba presente en esto, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que detonó esta situación? Yo creo, ahora se habla de que le pusieron una trampa a Santiago Nieto.
no veo claro este planteamiento. Creo yo, sin embargo, que las razones por las cuales el presidente de la República le pidió la renuncia o le aceptó la renuncia a Santiago Nieto se debe al hecho de las ligas políticas con las que rodeó esta boda Santiago Nieto o su mujer, ¿verdad? Porque no se explica, por lo menos no se explica fácilmente, que en esta boda hayan estado presentes personajes que diaria y permanentemente están criticando el proyecto del presidente López Obrador. Me estoy refiriendo a la gente del PAN como Josefina Vázquez Mota o como el director y dueño del periódico El Universal, que un día sí y otro también se la pasan criticando al gobierno de el presidente López Obrador. ¿Quién los invitó? Si los invitó Santiago Nieto, pues me parece que fue un error de cálculo, un desfase de lo que significa o de lo que él entendió el comportamiento austero republicano de un gobierno que estaba impulsando en todos los sentidos que las cosas fueran de manera discreta y apegadas a un comportamiento republicano, austero, sin mayores intenciones de desbordar pues ciertos límites que sirvieran a la oposición para seguir construyendo una idea de que muchos de los funcionarios públicos que están con el gobierno de López Obrador realmente no están desempeñándose de manera correcta y que son gente infiltrada dentro del equipo de gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esta es la razón principal por la cual el presidente tomó la decisión de aceptar o de presionar para que Santiago Nieto renunciara a la unidad de inteligencia financiera. La liga que él estaba presentando con grupos de poder que diaria y cotidianamente están criticando el proyecto de austeridad, el proyecto republicano, el proyecto popular de un gobierno que no pasa desapercibida, pues lo que hicieron anteriormente en los otros gobiernos, en los anteriores gobiernos, parte de estos invitados que estuvieron presentes. Eso es por un lado. Pero por el otro lado, yo tengo también la impresión de que estos invitados no fueron, estas invitaciones no fueron hechas por Santiago Nieto, sino por su ahora esposa, porque ella tiene un origen panista, trabajó con Felipe Calderón, si no me equivoco, fue esposa de otro panista destacado, acusado ahora de haber recibido moches para la aceptación o la aprobación de la reforma energética. Y esta liga que ella tiene con estos grupos derechosos se vio durante el proceso electoral reciente de este año 2021 en los casos de Guerrero y de Michoacán, porque según datos que están a la vista de mucha gente, esta señora tuvo el voto de calidad, por decirlo de alguna manera, para decidir la improcedencia o el veto de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón en el caso de Michoacán, ¿no? Y esto, pues obviamente molestó, me parece a mí, a un sector importante del equipo de gobierno, especialmente al presidente de la República, porque el presidente de la República siempre planteó que es el pueblo, que es los ciudadanos los que libremente
deben y pueden decidir quién los va a gobernar, ¿no? Eso de que el pueblo pone y el pueblo quita, pues es parte del ejercicio democrático que hay, que anida en el comportamiento político del presidente de la República. Y cuando alguien se dedica a vetar, a criticar muchas veces sin fundamento y a echar toda una campaña al vuelo para desacreditar a funcionarios o a candidatos para este tipo de representaciones populares, pues no deja de ser un atropello a la democracia que contraviene los principios que presiden el comportamiento del presidente de la República. Y me parece que esto sumado en conjunto, pues llevó a una situación de crisis, esta boda, esta asociación de un funcionario público del gobierno federal y una consejera electoral que pues tiene también en su haber cosas bastante negativas, ¿no? Hay en los medios masivos de comunicación, especialmente en las redes, una corriente que intenta quitarle responsabilidad y señalar a esta señora Carla Humphrey como una persona no de derecha, sino una persona apegada a derechos siempre. Pero yo creo que hablan los hechos sobre esta situación y la verdad es que desde el principio, cuando fueron propuestos estos como candidatos para consejeros, pues hubo personas que criticaron su comportamiento, que no estuvieron de acuerdo porque conocían sus antecedentes, sobre todo sus antecedentes políticos y sus querencias hacia la derecha, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue lo que determinó la destitución de Santiago Nieto por parte del presidente de la República. Ahora, hay gente, incluso compañeros nuestros, que dicen que ha sido un error porque es un funcionario público que ante la opinión de la gente estaba haciendo un excelente trabajo. Y yo comparto esa visión, ¿no? Él venía desempeñándose de manera muy fuerte, muy correcta, pues afectando, digamos, a una serie de personas y grupos de poder que obviamente representaban lo más oscuro de la política y de la actividad de funcionarios públicos y de grupos políticos que han venido acumulando una serie de riquezas inexplicables y que las estaba investigando, pues para llevarlos a ser juzgados, a ser imputados y devolverles al gobierno, a las finanzas públicas, lo que se habían robado, ¿no? Entonces, yo creo que todo este conjunto de cosas, pues explican las razones por las cuales se tomó esa decisión y me parece a mí que su prestigio, su crédito político de Santiago Nieto, pues no está manchado, ¿no? Es decir, a él no lo sacan por corrupto, no lo sacan por incompetente. No sé exactamente si él renuncia debido a las consecuencias que se derivan de su boda y de este hecho de el contrato de un avión privado donde van personajes pues malquerientes del gobierno, críticos del gobierno, y donde la secretaria de Turismo de la Ciudad de México al principio se creyó que era la dueña de los $35,000 y todo este enredijo que se había hecho público al inicio y que se está investigando, me parece que ya se está investigando eso y se ha llegado a la conclusión de que el dinero
era de este señor Illy, el dueño del Universal. Pero si era así, ¿por qué lo encontraron en una bolsa en la que estaban los sobres con $5,000 en cada uno de estos 7 sobres, en donde iban juntos todos los pasaportes? ¿Por qué no, si era dinero de todos, por qué no cada quien llevaba su pasaporte y sus 5,000 pesos? ¿Por qué iban en una bolsa? ¿Por qué estaban todos juntos? ¿Por qué le acreditaron esa bolsa a la señora Paola A esta mujer, a Paola Félix. ¿verdad? Entonces, hay cosas que no se explican fácilmente. Y me parece que ya empezó a circular la versión de que una de las primeras investigaciones que va a hacer Pablo en su calidad de nuevo funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues tiene que ver con este hecho de los recursos del posible lavado de dinero, de lo que eso significó y también de los asuntos pendientes que están en curso, que son muy importantes y que están a punto de ser resueltos de una o de otra manera, ¿no? Ahora, yo veo con mucho ánimo el hecho de que no se produjo un rompimiento, pues como ocurrió con otros funcionarios, como con el caso de Germán Martínez, cuando renunció a la dirección del Seguro Social. Recuerden ustedes que cuando él renuncia, saca publicada una carta en donde se pasa tirando basura, ¿no? Por decirlo menos, en contra de las decisiones que estaba tomando el gobierno federal y que supuestamente lo llevaron a tomar la determinación de irse del Seguro Social. También se vio otra actitud respecto del caso de Irma Heréndira Sandoval. Recuerdan que la reunión que tuvo el presidente con Irma Heréndira para aceptar o para pedirle la renuncia, el momento en el que se produce este hecho, pues es un hecho bastante frío, bastante alejado de el protocolo anterior mostrado por Andrés Manuel respecto de la defensa que ha hecho de otros funcionarios públicos que han sido igualmente criticados por muchas razones. Sí, casi le llegó a las expresiones de cuando se fue el secretario de Hacienda, ¿no? Así es. Así es. Aquel secretario de Hacienda que se tuvo que ir porque pues presentó un proyecto de gobierno, Ajá. El que se tiene que presentar ante el Congreso al inicio de cada sexenio, y pues eran lineamientos totalmente contrarios a los de la 4T, era una continuidad del neoliberalismo. Así es. Entonces, yo digo, si no sale Santiago Nieto con un descrédito por su trabajo, sino por otras cosas colaterales, ¿no? No es muy remoto que él vuelva al equipo de gobierno en otra tarea, en otras funciones, ¿no? Incluso ya se especula sobre esas posibilidades. Hay quien afirma que el que es el responsable de la inteligencia en el gobierno de López Obrador, el general Audomaro, me parece que se llama, ¿no? Está pidiendo que el gobierno no abandone a Santiago Nieto porque su vida corre peligro por el hecho de haber afectado a grupos de poder muy importantes y que pudieran atentar contra su vida, ¿no? Entonces él plantea que se mantenga dentro del gobierno con la protección que se le venía dando, y algunos proponen que se puede ir como embajador de México a algún país para que, estando fuera del país, él pueda tener mejores garantías para proteger su vida y desempeñar algún tipo de función. Oye, Jesús, otros hablan. Yo creo que nada más permiten, porque esto también creo que es interesante aportar estos datos que ya se han manejado públicamente en días pasados a raíz de este escándalo. Sí. Hay que recordar que, por ejemplo, en este sentido de lo que tú estás diciendo de
de que podría estar cubriendo funciones de asesorías en materia de fiscalización todo lo que tiene que ver con la técnica de investigación de fraudes, lavado de dinero, operación de los cárteles, todo esto. El primero que le ofreció una chamba de esta naturaleza fue Ricardo Monreal. Así es. Ricardo Monreal, muy astutamente, tú sabes quién es Ricardo Monreal, la gente ya en México conoce perfectamente bien que Ricardo Monreal, pues ya prácticamente está fuera totalmente del primer círculo de amistades y lealtades del presidente de la República. ¿Por qué? Porque ha hecho algunas cosas, o se han interpretado algunas de las cosas que ha hecho como incluso hasta traiciones. Hay que señalarlo puntualmente. Y él está así descarada y abiertamente buscando que él sea un candidato a la presidencia de la República en el 2024, así que sea como sea. Con Morena, sin Morena, él va a estar, ya lo dijo así, yo voy a aparecer en la lista de candidatos a la presidencia de la República. Entonces, nota obviamente la relevancia y el cariño que le tenemos muchos mexicanos a Santiago Nieto, y ahí yo me incluyo, porque yo también le tengo un gran respeto y una profunda admiración por el trabajo que al frente de la unidad financiera de inteligencia financiera realizó durante esta administración, e incluso antes. Hay que recordar que Santiago Nieto fue destituido en cargos similares en el sector del Instituto Nacional Electoral, cuando estaba checando la procedencia presuntamente ilegal de dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto. La Fiscalía Especial de Delitos Electorales. Entonces, es un hombre que ha sido congruente. Ya las cosas, tú estás haciendo el análisis correcto y yo segundo muchas de las cosas que tú estás diciendo en este caso sobre el tema de la boda, pero y sus consecuencias. Sí, yo creo y que... nada más termino para ya concluir. Santiago Nieto fue el encargado el día después de que Monreal hace este anuncio de que le va a pedir que regrese, que sea asesor del Senado de la República en ese tipo de temas, ¿sí? Y que él, pues, y eso sirvió primero para que un abogado, representante de una firma legal que opera a nivel mundial con grandes empresas, que tiene como clientes a grandes empresas y a grandes personajes de la política, del sector empresarial, él también mencionó públicamente, lo publicó Forbes, en el sentido de que dijo, ¿sabes qué? Santiago, porque aquí hay una limitante para que pueda incluso ingresar a la función privada. No puede emplearse durante 10 años porque hubo modificaciones importantes por parte de este gobierno federal para que cualquier funcionario que haya tenido información privilegiada no se va a contratar durante 10 años con el sector empresarial, porque puede obviamente hacer mal uso de la información que tiene, que es confidencial, imagínate. Ya nos pasó. Terminó presidente de la República, expresidente de la República, trabajando para la iniciativa privada. Pero bueno, y él lo estaba invitando porque, fíjate, ese es un dato duro muy interesante que desconocía. Yo la verdad lo desconocía. Resulta que en esta administración, cuando empieza esta administración y se lanza esta iniciativa y se aprueba esta iniciativa para ampliar el plazo a 10 años, de que no se pueden contratar con empresas, este consorcio de abogados a nivel internacional decide venirse a México. ¿Para qué? Para entonces ofrecerle a los afectados, que son destituidos, que son despedidos, gestionar amparos. ¿sí?, a gestionar amparos contra esa ley. Y entonces invita a Santiago Nieto a que solicite el amparo a través de él. ¿Sabes cuántos exfuncionarios de esta administración pública han presentado amparos en contra de esta disposición que obviamente pues tiene como iniciante a López Obrador, al presidente? 5,500. 5,500, cerca de 5,500 exfuncionarios han solicitado amparo, ¿sí?, una vez que salen de la Administración Pública Federal y que desean contratarse con empresas y no lo han podido hacer porque está de por medio esta ley. Bueno, entonces, finalmente, Santiago Nieto dice, a ver,
Yo agradezco que me estén invitando. Todas las invitaciones me han invitado, tengo muchas ofertas de trabajo. Pero dice de una manera política muy interesante, dice, en tiempos en donde hay palabras más, palabras menos. Aguas revueltas. Aguas revueltas, yo voy a asumir silencio. Y prudencia. Prudencia y reflexión. Esos tres conceptos también te pintan de una manera muy clara la personalidad de este Santiago Nieto. Bueno, entonces eso nos hace ver como que hay un mundo de especulaciones sobre cuál es el futuro inmediato de Santiago Nieto, pero sí tienes razón, Santiago Nieto en este momento es uno de los personajes, es uno de los mexicanos que tienen mayor posibilidad de sufrir un atentado por todo, afectó intereses muy grandes. Por los intereses que afectó. Sí. Ahora Claro. sí, claro. Sale Jesús. Bueno, esto que acabas de señalar sobre lo que ha dicho Santiago Nieto, hay que, en épocas revueltas hay que reflexionar, hay que estar callado y demás, ¿no? Eso cuenta mucho en un hombre como él, porque como vemos, los opilotes que andan en busca de carnita, ¿no? De personajes importantes que eleve la credibilidad política de grupos que están jugando para la grande en el 2024. Y me estoy refiriendo no solamente a Ricardo Monreal, también se ha especulado que el sector derechoso que va por México, que está agrupado en Va por México, también le anda echando ojitos a Santiago Nieto. Como Va por México también le ha echado ojitos a Ricardo Monreal, porque no tienen pues un personaje, a un cuadro político de el nivel que se requiere para competir con cualquiera de los que suenan como candidatos dentro de esta coalición en la que está Morena y la que estamos mucha gente en Morena, en el PT y en el movimiento, el Partido Verde, ¿no? Entonces, ¿por qué están haciendo eso? ¿Por qué andan buscando a Santiago Nieto? ¿Por qué se lo quieren llevar? Pues justamente porque todo mundo, amigos y enemigos, se dan cuenta de la capacidad y de la honestidad con la que trabajó Santiago Nieto, con el crédito y con el prestigio político que tiene este funcionario público o exfuncionario público, ¿no? Pero a mí me ha gustado esta decisión que él ha tomado de tomar distancia de estas cuestiones a la propia invitación que le hizo Ricardo Monreal para que se convirtiera en asesor, pues no tanto del Senado, sino de él directamente, porque sí, claro, iba a sacar beneficio político es Ricardo Monreal, ¿no? No el Senado. Se quiere pasar de listo, Ricardo Monreal. Pero hay un dato más que quiero agregar. Así es, ¿no? Santiago Nieto, después, el segundo Twitter que publica después de que anuncia de que presentó su renuncia porque para evitar los escándalos y todo esto, dijo en otro Twitter, el segundo que emitió, mi lealtad está con el presidente y mi amor está con mi esposa. Con eso también, oye, fija públicamente su posición de que él le va a seguir siendo fiel en lo político, obviamente, sí, a este hombre, Andrés Manuel López Obrador. Y eso también, de alguna forma, lo deberían de tomar en consideración. Es como los diablos en el diablo en el desierto con Jesús, que le empiezan a soplar en el oído, ¿no? Decir, a ver si cae, a ver si cae. Sí, a mí me parece que no le quedaba al presidente de la República ninguna otra salida más que aceptar la renuncia de Santiago Nieto, porque alguien tendrá que investigar cuáles son los actos de esos terceros a los que se refiere,
relacionados con un evento que dice Santiago Nieto era personal y transparente, su boda. Dice, antes de que pudiera afectarse el proyecto por las críticas derivadas de, hay que investigar esto, de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente, preferí presentar mi renuncia como titular de la unidad de inteligencia financiera. Perfecto. ¿Por qué? Porque ni modo de que el novio vaya a investigar, Claro. el anfitrión vaya a investigar a sus invitados. Así es. Hayan sido invitados de la esposa no los invitó sin darle a conocer seguramente a Santiago Nieto quién estaría ahí. Y creo que este es un error gravísimo de Santiago Nieto, haber incluido en las listas de invitados a estos personajes, porque no se trata solamente de que son enemigos constantes del presidente López Obrador, sino que son sujetos de probables investigaciones también. Así es. El dinero que manejan, cómo lo obtienen, evaden recursos al fisco, una serie de elementos que tienen que ver directamente con el trabajo de la Unidad de Investigación Financiera. Entonces López Obrador tenía, desgraciadamente, y le debe haber dolido hasta el alma, tuvo que deshacerse de este funcionario que le había estado dando buenos resultados, pero que ya estaba bajo el fuego, ¿verdad? El fuego de la oposición, y sucede justo, fíjate qué puntería, la boda y el escándalo justo en la víspera en que López Obrador va a ir a la ONU a hablar del combate a la corrupción. Entonces creo que era necesarísimo que saliera. Sí se han desatado muchos comentarios respecto a de quién fue quien invitó a Josefina y el dueño del Universal. Bueno, ya sabemos, porque ella misma lo dijo, que Josefina Vázquez Mota es su amiga, de Carla, la ahora esposa de Santiago. Uh-huh. Pero la cuestión aquí es que tampoco ella, Carla, nació ayer. O sea, es sorprendente el grado de ingenuidad con la que decides invitar a tu boda a personajes de esta naturaleza, ¿no? Con esta relación, con esta relación política que tienen ahorita con el gobierno, la Cuarta Transformación. Mucha gente no lo sabe, pero ella, Carla Humbert, ha tenido cargos muy altos también en la Unidad de Investigación Financiera, y sí me gustaría decirlo así, si me permites, rápidamente, para quienes no la conocen. Sí. Estuvo casada por 5 años con Roberto Gil Suart, senador del PAN, y quien fue secretario particular del expresidente Felipe Calderón. Pero además, Roberto Gil Suart está en el centro ahorita, o forma parte del centro de una cantidad muy grande de funcionarios investigados en relación con el fraude de Odebrecht. Está vinculado directamente a varios casos que investiga Santiago Nieto, quien ahora es el esposo de la exesposa. Entonces, este tipo de elementos dificultan mucho ya la tarea de Santiago Nieto al frente de esta unidad. Carla es licenciada en Derecho por el ITAM, candidata a doctorado en Gobierno y Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset de la Universidad Complutense de Madrid. Es especialista en Derecho Constitucional y en Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. Y aquí viene un dato muy interesante. Fue directora general de Asuntos Normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero además, hasta recientemente, no sé si todavía tenga cargo, coordinadora del grupo que se conoce como GAFI, Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encarga
¿verdad?, de aplicar los estándares internacionales para enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Entonces, en este sentido, se trata de una mujer que, al igual que Santiago Nieto, sin haber tenido este protagonismo, ha estado en áreas sensibles, súper estratégicas, de casos que investiga la Cuarta Transformación, el gobierno de la Cuarta Transformación. Entonces, creo que esto hace doblemente interesante saber cómo estuvo esta decisión de invitar a Josefina Vázquez Mota, que puede ser muy amiga y todo lo que tú quieras, pero que no ha quedado claro ante el país por qué recibió 1,000 millones de pesos por parte de Enrique Peña Nieto para una asociación civil de supuesta apoyo y defensa de migrantes, de la que no se conoce nada, salvo que recibió esos 1,000 millones de pesos. Es un tema de investigación, ¿no? Y bueno, es una persona ligada a personas que están sujetas a investigación, empezando por su ex esposo, Suart Gil, siguiendo por el caso de Ortiz Gili, y ahora pues también este caso de Josefina, que por lo menos tiene ese asunto que aclarar ante los mexicanos. Bueno, ¿no? Y está esto, Olga, lo que publica Félix Salgado Macedonio respecto a la boda de Santiago Nieto con Carla Humphrey. ¿Qué dice? Confirma precisamente que Carla Humphrey fue finalmente quien lo dejó fuera de la contienda. Ah, claro, sí. Aquí está. Sí, porque lo mencionó hace un momento. Sí, pero aquí confirmado. Jesús Sosa Castro. Es que además es una mujer muy vinculada con cargos y relaciones muy importantes dentro de organismos nacionales e internacionales que tienen que ver con la cuestión electoral, ¿verdad?, pero también con la lucha de las mujeres, ¿no? Es miembro consultora nacional de ONU Mujeres. Es secretaria de Estudio y Cuenta en la Salud Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ahí estuvo trabajando, ¿no? Y pues actualmente consejera electoral del Instituto Nacional del INE, y claro que intervino con decisión para que le quitaran la candidatura, y no nada más a Félix Salgado, o sea, tuvo que ver en sus decisiones del INE con la pérdida de las candidaturas de Morena, como 49, 50 candidaturas en el proceso pasado, ¿no? Bueno, también forma parte de una organización internacional, Asociación de Magistradas Electorales de las Américas. O sea, tiene muchas relaciones que nos hacen, todo esto lo mencionó Jesús, para decir, no hay lugar a chamaqueadas. O sea, no podemos partir de la idea de que, híjole, qué inocentes, qué ingenuos. Cualquiera que tiene 2 dedos de frente sabe que hay personajes a los que no puedes invitar a tu boda, aunque la hagas en Guatemala. Claro. Entonces, esto es lo que tiene que investigarse, y creo que, bueno, pues en efecto, ya tendrá que formar parte también de las investigaciones que realice Pablo Gómez. Yo soy de las que considera que Santiago Nieto venía realizando un excelente trabajo, de los mejores, en el gabinete de López Obrador, pero que también, pues, el amor es peligroso, las relaciones de este tipo son muy peligrosas, y yo, que no tengo la información y los alcances de López Obrador, digo, no me conviene estar cerca de una persona así, tenerla en mi equipo, ¿no? Entonces, puede ser muy honrado, muy inteligente, muy capaz. Y me alegra, por otra parte, muchísimo esto que nos comentas, de que el general titular de inteligencia en la Sedena pide incorporarlo, no sé si incorporarlo directamente, pero sí se pronuncia por la protección necesaria a Santiago Nieto. Ayer platicábamos Javier y yo y decíamos, el presidente de la República tiene que tomar medidas especiales para cuidar la vida de Santiago Nieto. Así es. Bueno, tú has hecho un resumen bastante completo, me parece a mí,
de todo este tejido político, personal, tanto de Santiago Nieto como de la señora, de su señora esposa ahora, ¿no? Evidentemente, el tipo de relaciones que tiene la señora no contribuían a mantener la confianza del presidente de la República en un funcionario del nivel y de la responsabilidad con la que se desempeñaba Santiago Nieto, porque evidentemente la influencia de la señora estaba a la vista de hechos concretos, ¿no? Es decir, yo creo que la invitación a estos derechosos que estuvieron presentes en la boda no partieron de Santiago Nieto, sino de la señora, ¿no? Porque sus Pero eso no lo exime raíces... de responsabilidad, Santiago, ¿eh? Perdóname. Claro, por supuesto, por Eso no lo supuesto. exime de una responsabilidad. Claro, porque independientemente de que él no haya sido el que las invitó, seguramente que la esposa se lo comentó quiénes Sabía, iban a ser claro, los sabía. invitados, ¿no? Ujú. Y él pudo haber dicho, no estoy de acuerdo que invites Ujú. a esas personas, ¿no? Así es, Entonces, claro. Incluso Jesús sabemos por Jaime Cárdenas, que fue también invitado. Él fue consejero nacional, ¿verdad? Y fue un breve tiempo, miembro del gabinete de López Obrador en esta unidad para devolverle al pueblo lo robado, ¿no? La Comisión Nacional para devolverle al pueblo lo robado, el instituto, así se llama, creo. sí. Bueno, él declaró ante los periodistas que fue invitado y aclara que no asistió su esposa, que tiene un cargo importante también en inteligencia, ¿verdad? En la unidad de combate a la corrupción, y que fue solo, y que cuando se enteraron, o sea, fue hasta el día ya de la boda, el sábado, en la mañana, que se enteraron de lo que había sucedido, pensaban que no se presentaría Ortiz Gili Gili Ortiz a la boda, y tuvo la cara dura de presentarse, ¿no? Ahí estuvo. Sí. Pues ahí estuvo, no sé con qué ojos lo vería Santiago Nieto, pero ya en ese momento ya sabía que le había cortado el cuello. Que lo que había hecho llevando esos $35,000 y había cortado el cuello. Sí. Bueno, pues esa es la situación. Yo creo que vamos a conocer pronto otros datos que hasta ahora no se saben, porque yo estoy seguro que Pablo Gómez va a hacer una investigación de este hecho, no tanto por qué renunció o por qué lo renunciaron, sino respecto de todo lo que rodeó a la boda, es decir, en donde estuvieron allí personajes siniestros de la derecha, como Ile Ortiz y esta señora Vázquez Mota, pero además por el dinero que se llevaba, la forma en que lo conducían, cómo aparecieron todo esto, tanto dinero como pasaportes en una bolsa, que era de la señora Paola, Félix Díaz. Paola Félix Díaz, ¿no? En fin, hay muchas cosas por aclarar y no es muy remoto que haya habido allí pues un intento de lavar dinero por parte de este señor, ¿no? Entonces yo creo que se va a saber pronto más de este asunto que está presente en la vida nacional y que yo espero que finalmente pues se rescate, no sé en qué nivel y con qué responsabilidades, a este funcionario público que demostró estar interesado en apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Es decir, el hecho de que él diga que la lealtad al presidente de la República, hay algunos derechosos que están aprovechando esta declaración para decir, la declaración de Santiago Nieto es de apoyo al presidente, no al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿no? Así es. Entonces, pues vamos a ver, yo apuesto a que el comportamiento de Santiago Nieto va a ser un comportamiento de honestidad personal, de que no se va a ir
al lado de la derecha, de que no va a ser candidato del Va por México y de que no va a romper con el proyecto que defendió en su calidad de funcionario de la Cuarta Transformación. Eso es lo que yo espero y deseo, ¿no? Pero todo esto está por verse, porque la vida nos enseña a no dar por resueltas cosas que tienen que ver con la política, porque de pronto salta la liebre por otra parte donde uno no estaba prevenido y se puede uno llevar una gran decepción, ¿no? Claro. Entonces, ahí yo dejo las cosas y pasaría a dar mi opinión sobre este personaje, que para entrar y para darle también un poquito de movimiento y apertura a la gente que está participando con nosotros acá en el chat del programa. Muchísimas gracias a Javier Díaz. Te voy a comentar lo que dice Javier Díaz sobre este personaje, sobre Pablo Gómez. Dice, para los sinvergüenzas de la derecha, no ser ratero es ser comunista. El nuevo funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera fue víctima del excelente gobierno priista que masacraba los que se manifestaban por las corruptelas infames del gobierno. El señor Pablo Gómez tiene pantalones, tiene convicción y tiene dignidad. Fue preso político y castigado porque era de los estudiantes de las manifestaciones cuando la masacre en Tlatelolco del 68 y no cambió su idea. ¿Sí la recuerdan? ¿No la han oído decir? Es una pregunta sobre el tema sobre esta participación que hizo Pablo Gómez durante el movimiento estudiantil en México en el 68. ¿Qué opinas tú sobre este cambio, sobre este enroque y de este personaje, Jesús? Sí, yo quiero decir que conozco a Pablo desde hace muchos años. Fuimos él y yo miembros del Comité Central del Partido Comunista Mexicano. Trabajamos juntos mucho tiempo. Y cuando él fue secretario general del PSUM, yo fui el secretario de finanzas de él, del Comité Central del partido, ¿no? Y por lo tanto, mi trabajo personal estaba sumamente ligado al trabajo de Pablo Gómez. Tenía una cercanía diaria, permanente, y disfrutábamos de tareas y de responsabilidades de alto nivel. Y siempre yo observé en Pablo pues una capacidad y una decisión importantes, fundamentales, para sacar adelante las responsabilidades que dependían de él como secretario, en esa época como secretario general del partido, ¿no? Yo en esa época, mi trato con Pablo Gómez fue un trato de camaradas, de mucho respeto mutuo, pero yo notaba que una de sus partes negativas era la expresión de cierta soberbia personal, no solamente conmigo, sino con otras personas, ¿no? Yo supongo que era el resultado primero, pues, de que era un personaje político con mucho reconocimiento y con mucha respetabilidad por haber sido uno de los líderes principales del movimiento estudiantil del 68, por haber sido preso político, por haber mantenido una línea inquebrantable a favor de los derechos de los estudiantes, de la defensa de la democracia, de la lucha contra el autoritarismo, contra la represión, etcétera, ¿no? Durante todo el tiempo que estuve en las filas del PCM con él, pues nunca tuve yo conocimiento, más bien me consta lo contrario, su apego a los principios, al respeto, un hombre que construyó partido, que tenía una buena relación con todo mundo, lo respetaban mucho, es un hombre capaz, inteligente, y sobre todo gozaba de un gran
prestigio personal, ¿no? Entonces, yo valoro altamente la capacidad de Pablo Gómez, además del conocimiento que percibimos tiene del manejo de la política. Es un parlamentario de altos vuelos, un conocedor del intríngulis de la política y de las actividades partidistas, y siempre que tuvo responsabilidades dentro y fuera del partido, siempre fue un líder, un hombre que daba el ancho y que resolvía de manera correcta las funciones que estaban bajo su responsabilidad, ¿no? Y ahora pues me alegra que sea el que sustituya a Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera. Hay una crítica que está impulsando la derecha de que Pablo es un hombre vengativo, que es un hombre que va a aplicar allí a diestra y siniestra contra la oposición, pues políticas para aplastarlos, para acabar con la oposición, y yo no creo que eso suceda. Pablo También le critican el que no tenga conocimiento técnico para el área de la unidad de inteligencia financiera. Puede ser que no conozca el detalle, pero no es un ignorante del manejo de estas cuestiones. Él ha hecho investigaciones, pues de alguna manera cercanas a lo que desempeñaba, a las tareas que desempeñaba Santiago Nieto. Él ha tenido bajo su responsabilidad de investigación del caso de este gobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca, en su calidad de presidente de la comisión instructora. Exactamente, ¿no? Y hizo un buen trabajo, presentó todas las pruebas necesarias. Otra cosa es que el Parlamento y la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues hayan arropado a este delincuente y esté todavía en libertad. Pero eso no quiere decir que el trabajo de Pablo al frente de esta comisión no haya sido eficiente. Fue un trabajo bien hecho, presentó las pruebas sólidas todas, y ahora yo creo que ha sido un acierto que Santiago Nieto y él se hayan reunido, me parece que el día de ayer, para hacer la entrega-recepción de lo que venía manejando Santiago Nieto. La relación entre ellos parece ser que es una relación tersa, cercana, no hay pleito. El propio Santiago Nieto le ofreció estar a su disposición en cualquier momento para informarle o para presentarle algunas cuestiones que él manejaba directamente. Y me parece que va a ser un excelente trabajo Pablo Gómez, porque además, contrariamente a lo que era Santiago Nieto, que era un eficiente técnico que manejaba las cosas con el rigor que todo mundo conocía, Pablo Gómez no es ajeno a eso, pero en su haber hay una cosa que lo favorece también, que es el conocimiento y manejo de la política, ¿no? Porque todo lo que se manejó por parte de Santiago Nieto en la unidad de inteligencia financiera no tenía que ver nada más con cuestiones técnicas. Evidentemente allí estaba metida la mano política de políticos corruptos, de políticos desacreditados política y socialmente, y que se fueron sobre los recursos públicos, que le dieron vuelo a la corrupción, a los privilegios, y eso tiene que ver con un posicionamiento político de la derecha y demás, ¿no? Entonces, el hecho de que Pablo llegue con un manejo de la política y ponga en la mesa de trabajo y de discusión este tema como un asunto de primer nivel, pues no es antinatural. Al contrario, me parece a mí que está presente en la política en la búsqueda de estas investigaciones, en la investigación misma, pues es una investigación
no solamente que tiene que ver con algoritmos y con cosas técnicas y demás, ¿no? Claro. También tiene que ver con cuestiones Y políticas. de hecho, mi estimado Jesús, el político, el parlamentario experimentado, el político congruente con su ideología, ya actuó políticamente en este momento después de su nombramiento. Y me refiero a esa convocatoria que le hace directamente a Alejandro Gertz Manero, que tú sabes perfectamente bien que Alejandro Gertz Manero estaba totalmente peleado. Sí. Hay que señalarlo. Estaba peleado con el trabajo político y técnico que también estaba desempeñando Santiago Nieto. Así es. Y muchos observadores, muchos politólogos han mencionado que incluso eso provocaba en Alejandro Gertz Manero un odio y un coraje que lo llevaba incluso a retrasar las investigaciones que le acercaban Santiago Nieto a la fiscalía para confirmar diversos actos presuntamente ilícitos relacionados con narcotráfico, lavado de dinero, en fin, un montón de cosas que pues nosotros los mexicanos veíamos, incluso el presidente de la República, el mismo Andrés Manuel López Obrador, le hiciera 2, 3 pronunciamientos públicos instándolo a que le meta el acelerador a ese tipo de investigaciones. Y cuando este hombre, Pablo Gómez, convoca a Alejandro Gertz Manero a crear un nuevo pacto para combatir al Estado corrupto, es una actuación y es un mensaje que puede incluso significar, eso lo comentábamos también en días pasados, Olga y tu servidor, puede significar la última oportunidad que el mismo presidente López Obrador le está dando a Alejandro Gertz Manero para que se ponga a trabajar, que es lo que queremos todos los mexicanos. Porque Pablo Gómez, al mandar este mensaje, está diciendo, señoras y señores, vamos ahora sí a entrar a profundidad y acelerar los procesos para combatir el Estado corrupto que está dañando tanto a este país y a los mexicanos. Entonces, este personaje, este político, ya está actuando políticamente con ese mensaje que le manda a Alejandro Gertz Manero, que por cierto, hasta el momento no ha dicho esta boca es mía sobre el tema Santiago y sobre el tema Pablo. Porque las aguas están revueltas, Javier. Bueno, Jesús, yo también conozco a Pablo Gómez desde muchísimos años y no tengo duda de que se trata de uno de los hombres más inteligentes que he conocido, más congruente con su ideología y sus principios. Tiene una larguísima trayectoria política y ni un solo escándalo por conducta indebida, de ningún tipo, de conducta pública que lastime a otros. Incluso su modo personal de ser no llega a grado de que violente los derechos humanos o de que discrimine, ofenda a otras personas, salvo las que se sientan ofendidas por su modo de ser, ¿no? Pero creo que la inteligencia de Pablo Gómez y la manera en que refuta y deshace y convierte en polvo los argumentos de los adversarios es lo que muchas veces muchos no toleran, pero tienen que aceptarlo y se ha ganado el respeto incluso entre la oposición y las habilidades políticas las ha mostrado, ha sacado adelante situaciones muy difíciles. En cuanto a el temor que argumenta la oposición de que va a venir con ánimos de venganza, incluso entre algunos analistas, periodistas, simpatizantes incluso de López Obrador, he escuchado decir que si se va a dar un giro a la unidad de inteligencia para darle un contenido más político e ir sobre los adversarios políticos, ¿no? No tanto sobre los corruptos, sino la mira de los adversarios. Creo que no se prestaría, el primero que no se prestaría una cosa así, bueno, López Obrador ha dicho que no actúa con ese ánimo, pero Pablo Gómez no se prestaría a un uso de la unidad con intereses vengativos. Lo mismo dijeron de Santiago Nieto cuando quedó en ese cargo, y se va a vengar
porque fue despedido por funcionarios del gobierno de Peña Nieto y va a utilizar con ánimos de venganza la unidad de inteligencia financiera. No se ha hecho de esa manera, no lo hará menos Pablo Gómez, pero sí confío en que lo que dijo Pablo Gómez cuando fue a entrevistarse ayer a reunirse con Santiago Nieto y recibir la unidad de inteligencia financiera, es que no se parece en nada a lo que él conocía como legislador, pues tuvo oportunidad de conocer la unidad de inteligencia de antes, de los gobiernos anteriores, y dice, ha construido pues, una verdadera unidad de inteligencia Santiago Nieto. Esto significa que hay un equipo y que hay los técnicos, y tú sabes que quien dirige, quien es la cabeza, con que tenga la capacidad para dirigir a todo ese equipo técnico y la orientación hacia dónde llevar los actos, pues con eso tienes un buen gobierno. El presidente de la República no es todólogo, ¿verdad? Pero puede tener un equipo de trabajo, un gabinete que le permite precisamente sacar adelante el trabajo. Es algo similar a lo que sucede con Pablo Gómez. Yo le veo mucha ventaja a que sea un experimentadísimo político y que sea incorruptible. Y creo que le han puesto enfrente a Gers Manero, al hombre más difícil el hueso más duro de roer. enfrentar, el hueso más duro de roer, y que no podrá tener salida Gers Manero si no actúa conforme a los elementos de investigación que aporte la unidad de investigación, y que Pablo Gómez es duro también. Entonces no tendrá empacho en señalar responsabilidades. Ya lo hizo incluso con su queridísimo amigo y compañero de partido de también trayectoria larguísima, igual que tú, con Alejandro Encinas. Ahora que fue el aniversario 7 del caso Ayotzinapa, le reclamó que no haya hecho un informe de carácter político. Dice, yo entiendo que tú, le dice que Encinas, pues es el encargado de una comisión especial, ¿verdad?, por la verdad, y que como tal, y en el área de subsecretario de Gobernación de Derechos Humanos, no puede dar un informe de carácter judicial, jurídico, que vaya a entorpecer el debido proceso, pero puede presentar un informe de carácter político del que se desprendan investigaciones mayores. Entonces, si lo hizo así con su compañero de toda la vida, ¿cómo no lo va a hacer frente a Gers Manero cuando vea que no responde como debiera ser? Entonces, creo que en este sentido, lejos de quienes piensan que salimos perdiendo, salimos ganando. Y salimos como país ganando, y el presidente hizo lo que tenía que hacer respecto a Santiago Nieto, y Santiago Nieto va a cumplir con lo que dice, su lealtad está con el presidente. Creo que lo van a proteger para proteger su vida, y creo que, bueno, la experiencia y el colmillo de Pablo Gómez le va a dar un nuevo impulso a la unidad de inteligencia financiera, para desgracia de los corruptos. Y nada más comentar para quienes no escucharon a López Obrador o no nos escucharon en el programa que tuvimos ayer, Pablo Gómez sí conoce de investigación de corrupción, sí conoce, y tan conoce que hizo una investigación de carácter técnico minuciosa de lo que era esto de la partida secreta de la Presidencia de la República. Escribió un libro al respecto, planteó durante mucho tiempo la desaparición de esa partida secreta, que se convertía en un enorme hoyo negro por el que se iban millones y millones y millones de pesos, lejos de la fiscalización del Poder Legislativo, y finalmente, hasta que entra el gobierno de López Obrador, logra la desaparición de la partida secreta, pero estuvo durante años insistiendo en esto, y también fue el promotor, como lo recordó hoy el presidente, de esta reforma al artículo 127, que establece la ley de remuneraciones para los funcionarios federales,
que nadie podrá ganar más allá de lo que gane el presidente de la República. Una ley que ha estado provocando una luz de amparos por quienes no quieren perder sus privilegios desmedidos, ¿verdad? Pero sabe investigar casos de corrupción, y me parece que con el equipo creado por Santiago Nieto, por la experiencia que tiene en la lucha y en ubicar dónde está la corrupción, ¿verdad?, como legislador, y por su experiencia política, salimos ganando. No sé si coincidas. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Quisiera, por último, señalar dos cosas que me parecen importantes sobre el trabajo de Pablo, ¿no? Yo estoy de acuerdo, él es una persona competente, estudiosa, es un buen político, tiene un colmillo retorcido que siempre ha manejado como parlamentario, como senador y como diputado. Y en la oposición siempre se le respetó y me parece que se le sigue respetando, ¿no? Sin embargo, el reto que tiene es muy alto, ¿no? Porque las cosas a las que tiene que atender, a las que tiene que enfrentarse, no son nada sencillas. Están muy enredadas, ¿no? Y la gente, el pueblo, los ciudadanos, cada vez estamos haciendo mayores presiones y exigencias para que se resuelvan de manera positiva este tipo de problemas, ¿no? Es evidente que el trabajo de Santiago Nieto no encontró en el fiscal general de la República el mismo dinamismo que se requería para sacar adelante asuntos no solamente de gran calado, sino que son asuntos que le importan mucho a la gente y que están allí atorados, ¿no? Entonces Pablo se va a encontrar primero con una exigencia y con una presión popular muy importante, ¿no? Porque le van a pedir que todo lo que no se ha resuelto, ya sea por responsabilidad del fiscal o por otras razones o por Santiago Nieto, lo resuelva cuanto antes. Y dos asuntos, tres ahora, digo que la gente apreciaría con mucha decisión, con mucho valor, ¿no? Si él resuelve de manera correcta, pues todo lo que tiene que ver con Lozoya y lo que Lozoya significa políticamente, ¿no? Que allí hay un montón de cosas por resolver y que están atoradas, muchas de ellas sin saber exactamente por qué, ¿no? Entonces, este es un problema que él tiene que atender de inmediato. El otro asunto que se ha convertido en una especie de vacilón, ¿no?, es el caso de Ricardo Anaya, ¿no? Me parece que este asunto se ha convertido en algo así como una especie de folclore político, ¿no? Porque ya son varios meses que este señor presume de que ha leído todas las carpetas, todas las páginas de la acusación, y dice él que no ha encontrado nada que lo acuse y que al contrario va a demostrar su inocencia, ¿no? Esto solamente lo cree, pero es evidente que allí hay algo que no está funcionando de manera correcta por parte del Poder Judicial, porque una, otra y otra vez le han venido difiriendo las audiencias y le están dando un montón de tiempo con la idea de, pues no sé, de desvanecer la presión o la indignación de la gente y demás, ¿no? El otro caso es el de este señor que compró a un sobreprecio lo de los nitrogenados famosos, ¿no? Que ofreció pagar
250 o 300 y tantos millones de dólares Alonso, sí. que finalmente no ha pagado, que está fugado y que se ha convertido en una especie de burla a la justicia mexicana, ¿no? Entonces, todo esto, visto así en su conjunto, pues son retos muy importantes que tiene Pablo para, primero, resolver positivamente estos asuntos. Y segundo, para borrar esta especie de decepción que empieza a crecer en un sector amplio de la opinión pública, de ineficiencia, de incapacidad, de, no sé, de estar coludidos con algunos funcionarios perseguidos y demás, ¿no? El hecho real es que mucha gente no ve claro qué es lo que está pasando y necesitamos saber qué es lo que está pasando, ¿no? Pero hay que precisarlo, mi estimado Jesús. No le correspondió, no le corresponde, como no le correspondió a Santiago Nieto, el presentar ante un juez los casos específicos de Lozoya, de Ancira, de todos los que fueron investigados y que fueron documentados. Mucha de la información, no sé si se filtró o de buena fe se entregó también avances de las investigaciones en la unidad de inteligencia financiera, ¿sí? De lo que formaba parte de los documentos con los que contaba ya tanto, fíjate, tanto la Fiscalía General de la República como el propio Congreso de la Unión, porque hay que recordar que el propio Santiago Nieto presentó informes porque lo convocaban en el Senado, lo convocaban en el Congreso, en la Cámara de Diputados, para que presentara informes sobre los avances de las investigaciones. Y él siempre presentó la documentación y siempre decía, bueno, lo que se podía decir sin poner en riesgo precisamente el debido proceso. ¿Y qué sucedió? Toda esa información la tenía el fiscal Alejandro Gertz Manero. O sea, aquí sí hay que precisarlo, porque a él es el único responsable, ¿sí?, de fincar responsabilidades de carácter penal ante una instancia del Poder Judicial de la Federación. Entonces, Pablo Gómez puede llegar con la mejor intención de combatir al Estado corrupto, pero si Alejandro Gertz Manero, por X circunstancia, no aprovecha esa información, no profundiza en esa información y no amplía esa información y no la presenta ante un juez, pues eso ya es responsabilidad exclusiva. Pablo no va a poder hacer absolutamente nada si el fiscal sí va a poder hacer mucho. Sí va a poder hacer mucho. Sí, en este sentido. Políticamente. Pero hay una cosa a favor de Pablo. Es verdad que Santiago Nieto hacía la investigación de los asuntos que se le encomendaban o los que él descubría y los trasladaba a la Fiscalía General de la República, y esta tenía la obligación de llevar a juicio o de hacer las investigaciones concretas para imputarle a alguien lo que correspondía, ¿no? Los delitos, los presuntos delitos. Pero Pablo ha dicho con toda claridad que él va a hacer uso de la política. Y aquí hay una diferencia entre lo que hacía Santiago Nieto, que entregaba la investigación, pero no se sabía exactamente lo que significaba políticamente esa investigación. Y cuando Pablo dice, esta es una investigación que abarca también a la política, él no puede dejar de lado el señalamiento de que él ha entregado tal y tal y tal investigación a la fiscalía y que la fiscalía no está haciendo lo que corresponde para resolver los asuntos. O sea, él está en condiciones también de opinar respecto del trabajo del fiscal general de la República. Así es. Aquí entonces la pregunta, Jesús, va a ser si el presidente de la República y el Poder Legislativo hacen caso de las acciones políticas que asuma Pablo Gómez con relación a la actividad y el funcionamiento de la fiscalía y del fiscal. ¿Sí? Sí. Porque si el presidente sigue diciendo es un órgano autónomo, yo no estoy de acuerdo, va muy lento, pero oye, se supone que todo tiene un límite. Por eso digo que Pablo puede pronunciarse políticamente y puede hacer mucho, pero también va a depender
lo de los otros dos poderes, del legislativo por un lado. Sí, pero y la fiscalía es un poder autónomo, así es, pero no es ajeno al gobierno, es parte del gobierno. No es omnipotente. Y como parte, claro, claro que sí. Sí, ¿verdad? pero es un poder omnipotente, ¿no? Que esté por encima de todos. Es autónomo, pero no está encima de todos los demás, ¿no? Y la autonomía de estos órganos no significa opacidad, no significa que no se le puede criticar o no se le pueda señalar. Así es. Entonces, este es un elemento que va a contar a favor de Pablo si es que sigue el retraso, sigue la modorra en la Fiscalía General de la República. Claro. Por eso me parece a mí que el nombramiento de Pablo también cubre este espacio que antes no había. Así y que por lo y yo tanto, lo mencioné, ahora, la última llamada para Alejandro Hertz. Claro, ¿verdad? Sí. Y además porque ayer estuve escuchando, desde antier estuve escuchando las declaraciones de Pablo Gómez y el concepto, parte, tú sabes, como todo teórico y marxista, parte del estudio del contexto completo, y dice, el problema aquí es que no se pueden ver los casos particulares de corrupción, sino partir de que tenemos que desmantelar un Estado corrupto. Y esto a mí me da muchas esperanzas de que finalmente empiece a aplicarse todo el mecanismo de coordinación, porque cuando le preguntan, bueno, ¿y quién va a combatir y cómo? ¿Es con la fiscalía? No, es con todo el Estado. Claro. Y es con los poderes del Estado. Entonces, quien tiene la capacidad política, ¿verdad? Pero además aquí ayer... en una unidad técnica, es Pablo Gómez, para impulsar todo un pacto y acuerdo y compromisos concretos de los poderes de la Suprema Corte, del Poder Legislativo y, por supuesto, de la Fiscalía para trabajar los casos que tienen que sacar ya y sacarlos así con una política de Estado para desmantelar la corrupción que es estructural en el Estado. Entonces, esa visión creo que le da un impulso muy importante porque entonces podrá crearse por primera vez esta coordinación que no ha existido, que es lo que se ha criticado en este gobierno de la Cuarta Transformación, el Poder Legislativo por un lado, Santiago casi desbaratándose en el trabajo por sacar los casos adelante, la modorra de Hertz Manero, los pleitos y las vanidades y el modo personal de ser de cada uno confrontándose entre Hertz y Santiago, principalmente Hertz, que no tolera tener a nadie enfrente, y creo que con esta institucionalidad de trabajar en una visión integral el combate a la corrupción, Pablo va a ir en sus funciones no a desbordarse en sus facultades, sino a darle la orientación que necesita el trabajo de inteligencia financiera, ¿no?, para empujar a las otras instituciones y a los otros poderes. Y si no responde, si el carro trae ponchada la llanta de la Fiscalía General de la República, va a ser el primero que le diga al presidente de la República: aquí tengo todos los elementos, señor presidente, para decirle que necesitamos cambiar esa llanta, porque está deteniendo el carro. Y tendrá también la capacidad política de presentar la argumentación ante el Poder Legislativo, que es al que le corresponde sustituir al fiscal. Entonces, por eso digo, son de las ventajas que tiene que un hombre con esta experiencia política y esta integridad y esta formación ideológica y demás, puede sacarnos del atolladero en el que estamos ahorita con las partes desarticuladas del Estado para combatir la corrupción. Okay. Ayer hizo unas declaraciones el presidente de la República en esta reunión de gabinete con los ciudadanos de
donde está la presa, el ¿Colima? Zapotillo, el Zapotillo en Jalisco, ¿no? Y a mí me parece que allí está planteado esto que estamos comentando el día de hoy. Él dijo más o menos, palabras más, palabras menos. El aparato del gobierno no puede atender con la misma rapidez los distintos asuntos que están presentes en todas partes. En consecuencia, necesitamos que se haga válido el ejercicio de que el gobierno es del pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Y entonces, aquí ustedes van a tener la posibilidad no solamente de administrar los recursos y las tareas que tienen que ver con el problema que se desprende de la presa El Zapotillo, que tiene que ver con la inundación de los pueblos y demás, ¿no? Sino además de estar presentes, darle seguimiento y observar el desempeño de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad esta cuestión. Yo entiendo que este mensaje es algo similar al mensaje que el día de ayer en la reunión en Colima se dirigió concretamente al secretario de Salud y al director del INSABI por las críticas constantes de la gente, no de los tradicionales opositores que se la pasan gritando que no hay medicinas para la atención a los niños con cáncer, sino lo que él directamente capta y oye y le dicen la gente del pueblo, de que no hay este medicamento, de que no hay estas cosas, de que está atendiéndose mal. Y ya les dijo, nosotros estamos aquí para responderle al pueblo, a las exigencias del pueblo. Y quien no esté a la altura de esas exigencias, como quien dice, van para afuera, ¿no? Y yo creo que parte de lo que está sucediendo en la unidad de inteligencia financiera y este nombramiento y estas renuncias y demás, algo tienen que ver con esto que ya empieza a frotar. Son 3 años ya de gobierno. Y en 3 años tú ya tienes idea clara de dónde te aprieta el zapato y cuáles son los problemas que hay que atender de manera prioritaria. Y esto me parece que muchos funcionarios públicos no lo están entendiendo de manera correcta, ¿no? Y por eso se dan estas cosas, por ejemplo, de recurrir a la fantochería, como dice el presidente, a los excesos, a la bohemia y al desmadre, ¿no? Al incremento de la rumorología, y va todo esto sumando descrédito al proyecto de transformación y de transparencia y de una actitud republicana en el manejo de los recursos públicos, ¿no? Entonces, me parece a mí que está construyéndose con muchas dificultades, pero se está construyendo un nuevo rostro del país y que está para bien, aunque la derecha y se revuelque y muchos compañeros no entienden estas cosas, ¿no? Parte de mi crítica es justamente esa, de que en lugar de que los que están metidos de manera directa y que tienen bajo su responsabilidad estas cuestiones, anden en la baba. Sí, en la baba, pero en la pachada. Mario Delgado, por ejemplo, está allí sin mayor preocupación en el, ¿cómo se llama esta de los carros que se dieron aquí en la Ciudad de México ¿Al Gran Premio de México? El Gran Premio de México. La Fórmula 1. Ajá, al lado de Calderón y de Margarita Zavala y toda esa bola de cabrones, ¿no? Ay, Jesús, es que en el fondo, cuando el presidente de la República y ahora se suma
Pablo Gómez y dicen que hay que combatir y que hay que acabar con el Estado corrupto, en realidad se está refiriendo a todos los mexicanos, a todos absolutamente, porque todos formamos el Estado mexicano. Claro. Ahí estamos hablando de empresarios, de militares, del clero, de las asociaciones civiles, de los colegios de profesionales, de los ciudadanos comunes, del herrero, del carpintero, del chofer del automóvil, ¿sí? Entonces, ese es el enorme reto que tiene el país, ¿sí? Claro. Cambiar el chip que cada uno de nosotros traemos en la cabecita, en nuestros comportamientos, en nuestras conductas y en la forma en cómo somos congruentes con lo que pensamos. ¿Pero se está refiriendo a todos los funcionarios y todos los servidores públicos de todos los niveles? Sí, estoy de acuerdo con eso. Pero por eso es importante que cuando se habla nada más del Estado de Derecho, el Estado por sí mismo, o los representantes del Estado en el gobierno, del Estado, que es el gobierno, ¿sí? El gobierno que elegimos democráticamente, ¿sí? Es bueno que lancen esa señal de que, bueno, los funcionarios, los servidores públicos, que es como titulamos el programa del día de hoy, tienen que entender que se tiene que ser honesto, que se tiene que ser congruente, que se tiene que ser austero, que se tiene que ser muy reflexivo, ¿sí? Que debemos de vivir, o al menos en el caso de los funcionarios públicos, como le dicen, en la medianía republicana. La justa medianía republicana. Porque en la medida de que el servidor público actúe en congruencia con esos principios fundamentales, entonces esto se viene como cascada y poco a poco el resto del Estado mexicano, que formamos todos los ciudadanos de este país, vamos a comenzar a entender que es indispensable que eso que le exigimos al gobierno, primero debemos de hacerlo nosotros en nuestras casas. Hay una cosa que me gustó mucho, Jesús, que lo escuché en el análisis que hicieron Alejandro Páez y Álvaro Delgado, los periodistas, que dicen, bueno, de lo que y luego lo repite con otras palabras Pablo Gómez, dice, tenemos que entender que este gobierno, que las cosas ya cambiaron, que estamos viviendo una nueva realidad y que este gobierno y López Obrador, a la cabeza de él, pues es muy firme en mandar el mensaje de que no eran frases, no eran palabras hechas, esto de que un país pobre no puede tener a un gobierno rico y que el gobierno tiene que estar más identificado, los funcionarios de gobierno, los servidores públicos tienen que identificarse cada vez más con la población y tener más empatía con los sectores más empobrecidos de la población. Claro. Entonces, este es el mensaje. Entonces, dice, porque se despertó todo un debate de si el presidente tenía derecho o no de decir si una boda era ostentosa o si no lo era. Y dice, bueno, de lo que se trata es de tener esa empatía y esa capacidad de mostrar que se está en un gobierno austero, republicano, de justa medianía. Y creo que entonces lo que podemos concluir es que son tres cosas lo que pide López Obrador para mostrar congruencia ante el pueblo mexicano y evitar las embestidas de la oposición. Que los funcionarios de su gabinete sean eficaces, eficientes, ¿verdad? Que sean honestos y que no den muestras de ostentación, ¿verdad? De privilegios por encima de esa medianía ante la población. Esas son las cosas que plantea. Yo diría que en estas tres cosas va incluido un hecho fundamental. Tener, no difícilmente la capacidad del presidente en cuanto a seguirle al paso de su ritmo de trabajo, pero entregarse a este trabajo sin la mentalidad burocrática de que el horario es de 1 a 3 de burócratas y los fines de semana los tenemos libres. Y esta burocracia, esto que criticas con mucha razón de Mario Delgado, ¿verdad? Y otros, y creo que vamos a esperar cambios en de estos 3 últimos años de gobierno, porque el López Obrador va a meter el acelerador y hay que seguirle el paso en su gabinete. Y hay que seguirle el paso en esos 3 puntos fundamentales que está planteando. Y ahí también es una ventaja el caso de Pablo Gómez, porque es un hombre que tiene mucha capacidad de trabajo, está acostumbrado a trabajar muchas horas diarias, ¿no?
No por algo destacó tanto en su trabajo, en su carrera política. Se requieren muchas horas. Y tú lo sabes que si algo dio de formación el Partido Comunista a sus dirigentes y a sus cuadros políticos, es esa capacidad de trabajo, de entrega. Entonces, creo que por ahí van a ir también los tiros de este jalón de orejas que ahora está dando a las autoridades de salud y da un manotazo de los que vamos a tener que empezar a ver más seguido de López Obrador, diciéndole sin excusas ni pretextos, porque no hay razón para que falten medicamentos en el sector público. Quiero que resuelvan, pero ya, este problema. Y se lo dice al secretario de Salud y a los secretarios, a los encargados de las instituciones de salud en el país. Entonces, por ahí van a ir las exigencias ya de meter todo el acelerador en cuanto a la capacidad de trabajo en los 3 años que quedan. Dicen, nos quedan 3 años, pero van a ser 6. Digo, no, ganamos por 6 años, pero van a ser 12, porque vamos a trabajar el doble. Él lo ha hecho. Varios de sus funcionarios lo han hecho, pero a quien no lo haga, va a tener que sustituirlo. Y entonces vienen cambios, yo espero más cambios en el gabinete en función de eso, no en función de lo que dice la oposición de que se está radicalizando y que está metiendo comunistas, está metiendo lo que pide, eficacia, honestidad demostrada a cabalidad y una capacidad de trabajo a fondo. Y a ver cómo tú, siendo comunista, no te incorporas al gobierno ahí en la Ciudad de México. Pues ya pecha cabecha, como se dice, ¿no? Ya se pasaron mis tiempos, Javier. Ay, ay, ay. Muy bien, Jesús. ¿Algún comentario final que quieras hacer, mi estimado Bueno, Jesús? yo estoy muy optimista, muy contento por lo que estoy viendo. Me parece que están definiéndose claramente las cosas, que hay mucha atención y mucho apoyo a lo que está haciendo el presidente de la República. Y mi única razón de mi encabronamiento personal es porque veo un partido inerte, un partido insensible, desorganizado, le vale madre lo que está pasando y demás, ¿no? Pero si no tuviéramos un equipo de gobierno como el que encabeza el presidente de la República, me parece que estaríamos en una situación muy complicada, ¿no? Muy complicada porque a lo mejor no tendríamos los logros obtenidos a estas alturas, ¿no? Y a lo mejor en correspondencia a esos no logros, la oposición estaría feliz de que no se estuvieran trastocando sus intereses y sus privilegios, ¿no? Que la cosa siguiera igual. Pero en la medida en que estos se irritan, se enojan y patalean, es un indicador de que las cosas están avanzando, ¿no? Yo hoy cuando me desperté, me desperté y prendí la televisión y había una algarabía enorme en la Cámara de Diputados porque se había votado en lo general el proyecto de presupuesto de egresos y se había logrado el triunfo contra la oposición del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, ¿no? Y la gente estaba feliz echando porras y todo eso, ¿no? Y yo creo que junto con ese comportamiento de los diputados, pues también hay una satisfacción en todos los sectores populares que están viendo lo que ha dado, lo que ha aportado este proyecto de la Cuarta Transformación, porque hay apoyos, porque hay evidencias que muestran que es un gobierno diferente, que está tomando en cuenta la opinión de la gente y que está cerca de ella, ¿no? Cerca del pueblo, tomando el pulso de las cosas, informando y oyendo sus reclamos, ¿no? Entonces, me parece que vamos bien y que las cosas se van a mejorar todavía más y obviamente va a crecer también la irritación, el coraje de los derechosos de este país, ¿no? Así es. Muy bien.
Por lo pronto ya ahorita se quedaron sin posibilidades de hacer campaña, ¿no? Con Sí. el caso de Santiago Nieto. Así Bueno, es. Jesús, pues que muy agradecidos de nueva cuenta contigo. Ya quedamos lo de los domingos. Sí, Ya correcto. de hecho, sí. Y Yo te se lo- agradecemos mucho de nueva cuenta tu presencia en Cuatro Vientos, que es esencial, ¿no? Te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Y Abrazo, Jesús. igualmente, Olga. Y a toda la Igualmente, familia en Javier. México. Tu esposa, muy estimada, muy querida. Claro que sí, Toda de tu su familia. parte. Ándale, Aquí pues. mismo. Un Ándale, pues. abrazo. Hasta luego. Sigue bien. Hasta pronto. Hasta luego, amigos. Luego. Bueno, cerramos la Nos vemos. transmisión de este día, amigos. Mañana tenemos un último programa, por ahí de las 12 de la tarde, más o menos. Vamos a ver si es posible sacar también adelante nuestro programa de noticias, pero lo más importante es que usted se cuide, pase un día excelente el día de hoy y que pues esté con nosotros el día de mañana de nueva cuenta. Y no olvide de entrar a cuatrovientos.net, no olvide de entrar a nuestras redes sociales, en donde estamos actualizando constantemente la información para que usted esté bien informado, lo mejor informado posible de temas que realmente valen la pena, de lo que está aconteciendo en el Estado, en el país y en el mundo. Hasta luego. Buenas tardes. Buen provecho.